la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Guerrero y el cuerpo académico Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable agradecen su amable asistencia a este importante evento académico denominado Foro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos ante la Reforma Constitucional, que se celebra en este puerto de Acapulco. En este importante evento nos acompañan en el presidium la doctora Gloria Ramírez Hernández, presidente de la AE Internacional y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. El licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. La licenciada Berta Bornios Barrera, directora del DIF municipal de Acapulco, Guerrero, y representante personal de la presidenta Verónica Escobar Romo. El doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El licenciado Manuel Zamudio, de Televisa Acapulco. El licenciado Javier Morlet, representante del Movimiento por la Paz y la Convivencia. El licenciado Ricardo López Espinosa, director de vinculación con organismos públicos de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El doctor Ricardo González Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. El maestro en Ciencias Marco Narro Frausto, representante de la licenciada Silvia Romero Suárez, secretaria de Educación en el Estado. También agradecemos la presencia de la licenciada Mónica Ortiz Díaz en representación del Honorable Congreso del Estado. También nos acompaña y agradecemos su presencia al licenciado Jesús Arau Fernández, expresidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, los señores consejeros de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos ya habían sido mencionados. Se encuentran aquí presentes los consejeros de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. A continuación, se efectuará la explicación de los objetivos del Foro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos ante la Reforma Constitucional por la doctora Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la AIE Internacional y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Muy buenos días. Muy buenos días y con mucha alegría los saludo. Festejo este encuentro
Educación para la Paz y Derechos Humanos, después de que realizamos en el 2004, precisamente en este bello puerto, nuestra 7ª Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, AIEP. La AIEP, como bien dice nuestro presentador, es un organismo internacional. Yo quiero saludar desde luego a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio y muy particularmente darle mi agradecimiento al licenciado Juan Alarcón, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de este Estado, con quien ha sido un aliado, siempre he dicho un cómplice, pero sobre todo un compañero de caminos, de batallas, de retos importantes y que hoy una vez más nos acoge en un nuevo periodo en el año 2004. Está con nosotros Jean Bidou. Jean Bidou fue un hombre que luchó en la resistencia. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial combatiendo el nazismo y el fascismo. Él falleció el año pasado. Yo hoy tengo el honor, el primer evento que realizamos, y en este evento tengo el honor de ser la presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. No para suplantarlo, porque es imposible, una larguísima trayectoria, muere a los 89 años, militando y luchando por la paz, por los derechos humanos. Él siempre, ya nos va a acompañar, sino hoy sumando y continuando su labor. Hace un momento dijeron que yo era presidente, no soy presidenta, con A, como mujer, y soy presidenta y muy orgullosamente la primera mujer que asume la presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. Desde luego saludo a las instituciones que han convocado, las instituciones de Guerrero, que fueron mencionadas, muy particularmente desde luego a la Universidad Autónoma de Guerrero, esta unidad de ciencias sociales que se suma y que se ha sumado con nosotros. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos tiene un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero, que seguramente vamos a relanzar con nuestro distinguido colega de la universidad, que hoy convoca también con nosotros. Pero quiero mencionar también la importancia de este evento que fue convocado con instituciones locales y también con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, que ha sido no solamente un cómplice, sino un amigo, y igualmente caminando en la lucha por los derechos humanos, haciendo nuestro trabajo pues lo más sólido posible y con un gran compromiso con la sociedad civil. Así es que nos encontramos hoy, en este año 2012, después de 8 años de haber realizado el encuentro internacional, del cual trajimos unas imágenes que incluso ustedes van a poder encontrar en la misma página web de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, que se encuentra en el sitio de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Este evento convoca en un momento muy importante para México. En este caso voy a hablar sobre todo de las perspectivas que tenemos con la reforma constitucional ante situaciones que conocen todos ustedes, que conocemos todos los mexicanos, no solamente en Guerrero, sino en toda la República, de violencia, de incertidumbre, de corrupción, de falta de gobernabilidad, y ante esto emerge una reforma que se aprueba el año pasado, el 10 de junio, una reforma constitucional que le da por primera vez hasta el siglo XXI, introduce los derechos humanos en la Constitución. Y esta reforma constitucional va a brindarnos múltiples oportunidades sobre las cuales vamos a hablar. Pero un aspecto que nos interesa y que ha sido una de las líneas de trabajo con la Comisión Estatal de aquí de Guerrero ha sido el ámbito de la educación. De la educación en derechos humanos, que adquiere rango constitucional con la reforma del artículo 3º y que nos da una gran oportunidad. En el 2004, y aquí empiezan a ver unas imágenes del encuentro que estuvimos nosotros. En el 2004 sumamos muchas instituciones. También fue el Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, porque la educación para la paz camina paralelamente, no paralelamente, converge en un mismo camino
con los derechos humanos y con la educación en derechos humanos. En este encuentro que realizamos nosotros en esta ocasión, vamos a discutir qué significado tiene la reforma constitucional en la escuela, qué deben de hacer las instituciones, qué debemos hacer sociedad civil para darle realmente un peso importante a lo que hoy es una obligación del Estado, ya lo era, pero el rango constitucional le adquiere obligatoriedad, educar en derechos humanos. Quiero hablarles de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. La asociación se crea en 1986, Año Internacional de la Paz, en Copenhague. Creamos primero una organización que se llamó Teacher of Peace, que después en el año 2000 se convierte en la Asociación de Educadores para la Paz, porque nos dimos cuenta que no nada más los teachers, o sea, los maestros, trabajan en educación para la paz, ni nada más de escuela, sino tenemos que trabajarlo todos en todos los espacios de la vida cotidiana. Después, cada 4 años, o cada 8 años, porque no fueron cada 4 años, tenemos nosotros un encuentro internacional. Nos reunimos en Bonn, Argentina, en 1988, con el tema Pensemos y Eduquemos Globalmente, Actuemos Localmente. Después en Hungría, después en Francia en 1992, después en Estados Unidos en Vermont y en París se crea la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. O sea, nuestra experiencia data de 1986. Posteriormente vamos a tener nosotros un encuentro en el año 2004 aquí en Acapulco y se prepara un encuentro internacional en Rusia, en la Unión Soviética. Mientras tanto esperamos nosotros un encuentro, posiblemente, lo hablaba con el presidente de la Comisión de Distrito Federal y esperamos que podamos concretarlo, latinoamericano, con alta presencia latinoamericana, que hoy nos está faltando y que tenemos al Instituto Interamericano de Derechos Humanos también, un gran compañero en el camino, representado muy dignamente por su director del área de pedagogía. Pues bien, este encuentro fueron estos momentos. Vamos a pasar los últimos minutos en sonido y después retomo. Vamos a ver el sonido del video. Caja de Derechos Humanos y los organismos convocantes de la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO les dan la más cordial bienvenida a la 7ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, evento realizado con el auspicio de la UNESCO, bajo el tema Desarrollo Sustentable, Educación y Derechos Humanos, un camino para cultivar la paz. No hay respuestas únicas. Tenemos que revisar incluso nuestros diccionarios. Nosotros somos portadores de más derechos de los que sabemos. Y además, tenemos que aprender a defendernos, no solamente a conocernos y estudiarnos. Tenemos que tener garantizado el derecho a la paz, el derecho a la democracia, el derecho a un Estado de Derecho, fortalecer nuestras instituciones, tener derecho a pagar instituciones. No podemos iniciar aquí, todo presidente municipal de Acapulco. Donc par conséquent, nous déplorons que cette conférence passe déjà les voies d'une possibilité nouvelle pour nous. Esta conferencia podría hacer de las instituciones de derechos humanos como las instituciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, el Procurador de Derechos Humanos y demás instituciones claras. En los distintos niveles de la administración pública y en especial en la administración de la justicia. Cuando hablo de patrones reiterados de la nación, Hacer entrega de este testimonio de reconocimiento a su valiosa participación en las actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y fundamentalmente de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas. Voluntarios, 4 traductoras, 47 ponentes nacionales, 20 ponentes internacionales, 400 participantes
2 películas, 4 televisoras, 22 fotógrafos, 33 periodistas, 5 días de conferencias, 16 mesas redondas, 7 talleres simultáneos, 5 conferencias magistrales, 15 plenarias, seminarios, asambleas, intercambios culturales, publicaciones, encuestas, presentaciones, 120 horas de diálogo, amigos, amigas, gente alta, baja, gorda, flaca, negra, café, amarilla, verde, alegre, triste, dinámica, activa, cansada, luchadora, activista, comprometida, maestros, académicos, expertos, funcionarios, alumnos, niños, niñas, gente de 17 países: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Perú, Portugal, Rusia, Senegal, Uruguay, México, 15 estados: Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Pachuca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, pero sobre todo, risas, abrazos, despedidas, amor, lucha, pasión y algunas lágrimas. Un paso más está dado. Adiós, amigos. Nos volveremos a ver. Este es el testimonio, un video. Tenemos los resultados en la página web y hoy otro paso más está dado. En aquella ocasión tuvimos el gusto de decorar con esta hermosa imagen, que es la jícara que elaboró la Paloma de la Paz, Diego Rivera. Obtuvimos en aquel entonces la autorización del Museo Diego Rivera para poder utilizar la Paloma de la Paz de Diego. Hoy volvimos a obtenerla y estamos tramitando que pueda ser esta paloma el símbolo de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz de México, que en esta ocasión y en este evento, al final del evento, vamos a instalar su primer comité directivo. ¿Quién mejor que el gran aliado Feliciano Alarcón para ser presidente de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz de México, quien ha sido y ha sumado con nosotros el trabajo? Nos interesa sobre todo mostrarlo, pero nos interesa presentárselo, tocarlo, decir que educación para la paz y los derechos humanos son cuestiones concretas y están a nuestro alcance. Voy a dejar, porque hemos rebasado el tiempo, desde luego, que vamos a tratar de recuperar el momento de apertura para este encuentro, y los temas ya fueron presentados y que tendremos una primera mesa con expertos. Quiero decirles que, considerando el trabajo de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, el trabajo que tenemos nosotros desde hace muchos años y la suma de esfuerzos, creemos que también es muy importante dar reconocimiento a todas las instituciones que nos han apoyado, como les decía el Museo Dolores Olmedo, que nos autorizó la Paloma de la Paz de Diego Rivera, pero también a las instituciones y también a las personas. Me costó trabajo convencerlo, pero al final de esta primera sesión de debate vamos a tomar un pequeño momento, muy modesto, porque fue la insistencia y fue una de las condiciones que se pusieron para que pudiéramos nosotros, en esta ocasión, al final de la primera mesa redonda y por iniciativa de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, hacer un reconocimiento no a los 20 años que he estado al frente de la comisión, sino a su larga trayectoria, pero muy particularmente al trabajo realizado por el licenciado Juan Alarcón. De manera que después de mucho batallar, poder convencerlo de que aceptara un reconocimiento a su labor, a su trabajo. Como es el tango, 20 años no es nada, sino es mucho, es un gran trabajo y hay muchas cosas que comentar, pero está todo un trabajo a reconocer, de tal manera que vamos al final de la mesa redonda a hacer un reconocimiento a Juan Alarcón en este evento. La segunda mesa redonda, al final estaríamos
comité directivo de lo que será la Asociación Internacional de Abogados para la Paz México, que ya trabajamos como un colectivo, con muchas organizaciones, pero que es importante también que tome fuerza un espacio que se vincule y que tenemos muchos colegas, muchos cómplices. Mencionaron muchos nombres, hay muchos amigos que en esta sala están, que nos volvemos a ver. Yo no quiero dejar de mencionar a alguno de ellos, pero no puedo mencionarlos porque sus nombres fueron mencionados, van a estar acompañándonos en el resto, en la mañana. Y quiero decirles que todas las personas que participan en la sesión son grandes, queridos amigos y amigas. Son compañeros de batalla, son compañeros que nos han acompañado y con que podemos promover esta educación, pero también defender la educación de derechos humanos como un elemento de defensa para la paz, para la convivencia y para la justicia. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Byron Renato Varillas, oficial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a cargo de la Unidad Pedagógica y Educación en Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Byron Renato Varillas. No podemos dejar de agradecer también la presencia del doctor José Alfredo Campaña López, coordinador del Cuerpo Académico de Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable, y a todos los alumnos y alumnas de esta unidad académica. Muchas gracias. En este acto, el maestro Francisco Fierro Sosa, director general del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, dará lectura al mensaje del doctor Víctor Brindisi, visitante de la AIEP de América Latina. Es vicepresidente de la AIEP de América Latina. Montevideo, 23 de abril de 2012. Al Foro Latinoamericano de Educación para la Paz y los Derechos Humanos ante la Reforma Constitucional, a los compañeros y compañeras organizadores de la instalación del Comité Directivo de la AIEP México. Ante la imposibilidad de estar allí, junto a ustedes, por razones de trabajo que no he podido delegar, hago llegar mi fraternal saludo y deseos de éxito en las dos importantes jornadas planteadas. En mi carácter de integrante de la AIEP, junto a la doctora Gloria Ramírez, quiero expresar la importancia fundamental que asigno a la instalación del Comité Ejecutivo de la AIEP México. Será, sin lugar a dudas, el motor principal de un trabajo destinado a generar en América Latina un proyecto en defensa de la paz, de los derechos humanos de todos, en especial de todos los niños, a favor de la educación para la paz y por un desarme gradual en Latinoamérica y el mundo que aleje el peligro de la guerra y destine esos inmensos recursos para abatir la miseria, la enfermedad y la ignorancia en todo el mundo. En el momento actual es, sin dudas, Latinoamérica la región del mundo que está en mejores condiciones para impulsar una auténtica transformación que posibilite cambios a favor de una sociedad, que posibilite que todos los seres humanos vivan con dignidad en el más amplio sentido de este término. Desde este pequeño país intentaremos contribuir al esfuerzo colectivo que junto a ustedes trataremos de promover en todos y cada uno de los países de nuestra región. Fraternalmente, maestro Víctor Brindisi, presidente del Movimiento de Educadores para la Paz, Uruguay. A continuación, el doctor Ricardo González Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, dará un mensaje. Con la venia de los integrantes del honorable presidium. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes.
la Unidad Académica de Ciencias Sociales Derecho Acapulco agradece infinitamente a las instituciones de derechos humanos por tomarnos en cuenta en eventos trascendentales como el que hoy se está realizando en este lugar. Asimismo, felicita cordialmente al licenciado Juan Alarcón Hernández por sus 21 años de trayectoria política y como defensor de los derechos humanos en nuestro estado de Guerrero. Merecido homenaje se le hace a un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, dándole el reconocimiento al nombrarlo Juan Pueblo. Por su carisma, sencillez y humildad que lo caracteriza. Y qué mejor homenaje podría recibir una persona que se ha dedicado a defender los derechos humanos que el que aquí se realice de manera académica. Muchas felicidades y ojalá y sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. En este acto, la licenciada Berta Bornios Barrera, directora del DIF municipal de Acapulco, Guerrero. Buenos días. Doctora Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la IEM Internacional. Señor presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, licenciado Juan Alarcón Hernández. Señoras y señores miembros del Presidium, participantes en este importante foro Latinoamérica de Educadores para la Paz y los Derechos Humanos ante la Reforma Constitucional. Con la honrosa representación de la licenciada Verónica Escobar Romo, presidenta municipal de Acapulco, les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del gobierno del municipio y los acapulqueños. En espera que los resultados de este foro sean benéficos para todos los participantes, el gobierno de Acapulco tiene muy claro que no existe la paz sin la educación para la misma y obviamente los derechos humanos en relación a esta. Solo así, en esta unión de eslabones, Acapulco, Guerrero, México y el mundo entero responderán a las expectativas de la sociedad. Sean ustedes bienvenidos. En uso de la palabra, el doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para hacer la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este maravilloso puerto de Acapulco. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Y antes de hacer la declaratoria inaugural, quiero simplemente decir que para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un placer y es un honor poder acompañar iniciativas como la de este foro y hacerlo con la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, porque nos une una larguísima amistad. Nosotros ya llevamos 3 presidentes, la Comisión del Estado de Guerrero lleva uno, pero con un peso específico importantísimo, y quien hoy, como se ha dicho, recibirá un muy merecido homenaje. Y hacerlo también con la Academia Mexicana de Derechos Humanos, con la doctora Gloria Ramírez,
aliada y amiga de la Comisión, de la Cátedra UNESCO y con la Universidad Autónoma de Guerrero. Creemos que esfuerzos como este tienen que computar no solamente a quienes estamos interesados en el tema de derechos humanos, sino de manera particular a quienes, como es el caso de la Universidad de Guerrero, tienen ya desde hace tiempo esta vocación importantísima por incorporar el tema de los derechos humanos, no solamente en la licenciatura en Derecho, por cierto, sino en todas, como ya seguramente lo discutiremos más adelante. Y por supuesto al Cuerpo Académico de Derecho, Justicia y Desarrollo Sustentable, muchísimas gracias por el apoyo para este evento. Así que sin más, les pido que nos pongamos de pie para poder declarar formalmente inaugurado este foro de educación para la paz y los derechos humanos ante la reforma constitucional. Enhorabuena para el Estado de Guerrero y para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sentarse. En este momento damos inicio a la mesa redonda La educación para la paz y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que será moderada por el licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Pedimos a las distinguidas personalidades del presidio pasen al frente y quede integrada la mesa número 1.
Maestro catedrático, ¿cómo lo tengo? Maestro, ¿cómo está usted? ¿Cómo tiene, Marito? ¿Cómo está? ¿De vacación? Buscarle por toda la ciudad. Buenos días, señoras y señores. Ir a acreditar ahorita a Jóvenes, amigos, universitarios, maestros, maestras, ciudadanos consejeros de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, invitados especiales, amigos, saludos con afecto, los compañeros de la barra de abogados, muchas gracias por la visita. Y a todos en general un saludo a los medios de comunicación aquí representados de Acapulco y del estado de Guerrero. Iniciamos esta mesa de trabajo que me toca moderar y para mí es un placer porque se trata de personajes muy importantes en la vida de la Defensoría de los Derechos Humanos en Latinoamérica. Me permito primeramente mencionar el nombre de la doctora Gloria Ramírez, a quien ustedes ya han escuchado, a Luis González Plasencia, que está a mi derecha, a Byron Renato Varillas, que representa el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, representante directamente de nuestro amigo Roberto Cuellar, que es el director general del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Y por último tenemos al doctor Raúl Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Luis, quien iniciará los comentarios del tema sobre la educación y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es doctor en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es maestro en Sociología del Derecho por el Internacional Instituto de la Sociología y de la Ley, con sede en Oñati, España. Es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Psicología de la UNAM. Por más de 25 años sus trabajos han bordeado críticamente la política criminal y la justicia penal desde la perspectiva de la sociología del derecho y los derechos humanos. Es autor de una decena de monografías, entre libros y reportes de investigación, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Fue profesor investigador de tiempo completo por oposición en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Departamento del Derecho de la Universidad Autónoma de México, Campus Azcapotzalco.
así como profesor de asignaturas en diversas universidades del país. Para no seguir haciendo referencia a tantas representaciones, a la trayectoria tan brillante de Luis González, me permito por último decir que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero además mi amigo entrañable. Luis, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente saludo, buenos días a todas y a todos, y muy buenos días a todos. Acompañan el presidio, el colega Raúl Arroyo y todos quienes estamos aquí para discutir esta primera mesa de trabajo. Bueno, ya la doctora Gloria Ramírez hacía referencia a la importancia que tiene una actividad como esta en el contexto que estamos viviendo hoy en el país. El contexto de una reforma sin precedentes, de una reforma que ha sido calificada, yo concuerdo con ello, como la más importante reforma a la Constitución de nuestro país en los últimos 100 años, y fundamentalmente porque implica una serie de modificaciones, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino en términos de lo que los derechos humanos significan en la vida pública de una democracia como es esta por la que hemos optado. En diversos foros hemos planteado hasta qué punto el legislador percibió lo que estaba haciendo, porque en realidad estaba generando un cambio fundamental, un cambio total, diametral, respecto de la manera en la que se ha entendido convencionalmente la relación entre el Estado y la ciudadanía, la relación entre el derecho y los derechos, la relación entre la Constitución y las leyes. Y lo hizo además pues en un momento muy complicado para el país, en un momento signado por la más importante ola de violencia que hemos sufrido en los últimos años, en un contexto en donde estamos hablando en términos globales de cerca de 50.000 muertos, de más de 100.000 personas desplazadas de distintos lugares del propio país, y en donde se ha planteado una discusión que parece oponer a los derechos humanos a la consecución de otros objetivos, como es el caso, por ejemplo, de la seguridad pública y la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, él ya de suyo, este contexto plantea una aparente contradicción, porque por una parte tenemos una serie de políticas y de iniciativas legislativas altamente represivas, pero por otro lado tenemos este nuevo marco constitucional que tendrá que ir generando también nuevas reformas en el plano legal y desde luego en las legislaciones estatales. Yo me quiero centrar en la importancia que tiene el nuevo artículo primero constitucional para los fines de la discusión que queremos tener aquí en esta mesa. Y es que este artículo primero incorpora dos elementos que son de la mayor relevancia, decía yo hace un momento, para la comprensión del lugar que tienen los derechos fundamentales en el ámbito general del derecho y en la manera en la que lo entendemos. En primer lugar, la incorporación del principio pro persona, que implica un criterio, se está discutiendo en la Corte los alcances de este principio, aunque en mi opinión está ya muy discutido en el ámbito internacional, pero que implica un criterio de interpretación que plantea la necesidad de aplicar las normas más favorables a la protección de los derechos humanos de las personas. Y eso significa, por ejemplo, alterar la visión convencional que se tenía de la jerarquía legal, esa propuesta por Kelsen, en la que teníamos, digamos, una distribución de la jerarquía legal que partía de la Constitución e iba construyéndose hacia abajo hasta los ordenamientos más modestos, pero lo que el principio pro persona plantea es que el criterio de jerarquía lo propone ahora
la norma más protectora, lo cual significa que normas inferiores a la Constitución, reglamentos por ejemplo, podrían ser aplicados por encima de esta si esas normas tienen un contenido de protección mayor que la propia Constitución. Y el segundo tema que es fundamental es la incorporación de todos los derechos humanos contenidos en los tratados que han sido firmados por México y ratificados por el Senado y que forman parte, por lo tanto, de nuestro marco jurídico nacional. Y aquí es muy interesante hacer notar que la Constitución no habla de tratados de derechos humanos, más bien habla de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por México, lo cual significa que si estamos hablando de un tratado, por ejemplo, que tiene que ver con asuntos del mar, ¿no?, pero ahí se encuentra contenido un derecho humano, ese derecho humano forma parte ya de nuestro marco jurídico nacional. Estos dos son los temas plantean ya un reto muy importante para los operadores jurídicos del trato. Primero porque la sola incorporación de estos tratados, por ejemplo, ahora plantea la necesidad de revisar esta vieja concepto, principio jurídico que decía que claris confit interpretato, que cuando la norma es clara ya no requiere de interpretación. Pues resulta que ahora, al incorporar este criterio en la Constitución, el operador jurídico se obliga a interpretar cualquier norma contenida en la Constitución o en cualquier otro ordenamiento legal a la luz de estos dos nuevos elementos: de los derechos humanos que están contenidos en cualquier tratado internacional firmado por México, y hacerlo además pro persona, ¿no? Y esto es muy interesante porque supone generar un trabajo extraordinario, un trabajo al que no estaban habituados los operadores jurídicos, que es al de concebir a la ley no solamente como un conjunto de normas que están a disposición del operador para ser aplicadas, sino más bien como referentes que tienen que ser contrastados contra otros referentes, de manera tal que cada decisión jurídica que toma el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, particularmente este último, se convierte en un ejercicio de integración que da lugar a nuevas normas, ¿no? Aplica ahí lo que dice nuestro colega Javier Esquiaga cuando hace la distinción entre disposiciones jurídicas y normas. Y él dice: las disposiciones jurídicas son las que están escritas en las leyes, ¿no?, en los documentos jurídicos, y las normas son las que se construyen a través de la interpretación de estas disposiciones jurídicas. Y la aplicación del principio pro persona pues va también a exigir no solamente la incorporación de este nuevo marco jurídico, sino además la selección de aquellas disposiciones que resulten en una mayor protección de los derechos de las personas, no de las personas en sí mismas, ¿no?, sino que se trata de una mayor protección de los derechos de las personas. Ya este solo cambio en el artículo primero constitucional está implicando, me parece, una actitud nueva frente al derecho, frente a la manera en la que veíamos el derecho. Por ejemplo, el derecho constitucional deja de ser una, entre otras múltiples ramas del derecho, para convertirse precisamente en un criterio de ordenación, de subordinación inclusive, del resto de las disciplinas jurídicas. El derecho penal, el derecho familiar, el derecho civil tienen que ser vistos entonces ahora a partir de esta nueva concepción de la Constitución. Y eso se convierte en una exigencia porque esta nueva concepción de la Constitución le otorga también a la propia Constitución un rol central en una visión de democracia
estamos tratando de construir a partir de esa reforma. Y se trata de una visión de democracia en la que los derechos humanos, los derechos fundamentales, están al centro mismo del marco jurídico, pero también de la política pública. Eso supone en los hechos una inversión en la relación entre derecho y política, que digamos, los regímenes previos a esta reforma y a esta concepción misma de los derechos fundamentales implicaban una subordinación del derecho a la política, ¿no? La razón de Estado, por ejemplo, privaba sobre las razones de derecho. A partir de esta reforma, en México estamos obligados a subordinar la política a los derechos fundamentales. Y eso tiene implicaciones muy importantes, decía yo desde el principio, en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Porque ese cambio va a suponer una nueva horizontalidad entre las y los ciudadanos y nuestros gobiernos. De manera tal que, de entrada, pues, el marco constitucional permite un trato distinto hacia la ciudadanía que ya no es el de súbditos, ¿no? Que ya no es el de simples recipiendarios de los efectos del derecho, sino en actores que interactúan con el Estado para la protección de derechos y para la incorporación paulatina de cada vez nuevos derechos. Decía la doctora Gloria Ramírez hace un momento de la importancia que tiene esta relación que los órganos de Estado deben tener con las organizaciones de la sociedad civil. Y precisamente estos cambios que se dan a la luz del nuevo marco constitucional no solamente favorecen esa nueva relación, sino que la exigen, ¿no? Es decir, plantean un escenario en el que la sociedad civil se convierte en un actor fundamental en la construcción, primero, en la protección de los derechos, segundo, en la incorporación de nuevos derechos, y tercero, en la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos. Y esto genera una doble exigencia. Al Estado le supone la necesidad de consulta a la ciudadanía, y a las organizaciones de la sociedad civil les obliga también a revisar sus marcos de acción para abandonar posiciones existencialistas, por ejemplo, para abandonar posiciones que representan solamente los intereses de su agenda, e ir recomponiendo sus programas de trabajo a la luz de los derechos fundamentales. Entonces, se puede decir que este cambio constitucional lo que plantea es una realineación, ¿no?, de todos los elementos del Estado alrededor de los derechos fundamentales. Y eso genera entonces nuevas exigencias sociales. Por ejemplo, genera nuevos compromisos frente a la discriminación, ¿no? Estamos obligados continuamente, estamos obligados cotidianamente a revisar nuestros actos, incluso en el ámbito privado, precisamente para evitar la discriminación. Estamos obligados a revisar cosas que tradicionalmente hemos visto como ya están establecidas, como dadas, ¿no?, a la luz de este nuevo marco, y por eso no es ocioso que la doctora Gloria Ramírez, ni tampoco es un tema de moda, se haya firmado como presidenta, ¿no? Porque aunque hay una discusión lingüística sobre si se debe decir presidenta o presidente, presidenta implica un acto, digamos, político, ¿no?, de reafirmación, de visibilización de la perspectiva de género. Y ese es un buen ejemplo de cómo se subordina incluso las reglas de la gramática a los derechos. Y cómo también en otras disciplinas y en otros ámbitos vemos subordinarse a los saberes muy establecidos, por ejemplo el saber médico, también a los derechos. Un buen ejemplo de ello es los avances que se están dando en las legislaciones para reconocer el derecho que las personas tienen a bien morir, ¿no? Ustedes saben que el juramento hipocrático les obliga a los médicos a hacer todo lo posible por salvaguardar la vida de una persona. Pero resulta que más importante que ese deber está el derecho a morir dignamente. Entonces, cada persona tiene derecho a
decidir si quiere ser o no quiere ser tratada hasta el último día de su muerte en razón de salvaguardar su dignidad. Ahí vemos otro ejemplo de horizontalización de estas relaciones. Pues, en este contexto, pues, se genera la necesidad de nuevos aprendizajes. No solamente de aprendizajes en términos de contenidos jurídicos, ¿no? Es decir, no solamente se trata de revisar el currículum de la licenciatura en Derecho, como decía hace un momento. No solamente se trata tampoco de incorporar una materia de derechos humanos, como en algunas universidades lo han planteado, sino se trata de transversalizar esta visión en todos los campos que tienen que ver con la connormación, digamos, de las relaciones sociales, ¿no? Naturalmente, al ámbito jurídico le toca un rol fundamental, porque es muy importante formar nuevos juristas, nuevos operadores jurídicos que tengan esta visión alternativa. Ustedes habrán visto, si han seguido los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo hay una tensión, ¿no?, entre nuevas formas de ver los derechos humanos y digamos la tradición jurídica convencional. El debate que se dio recientemente sobre el caso Florence Cassés nos permitió ver estas actitudes con mucha claridad, ¿no?, unos planteamientos muy conservadores sobre cómo debería de actuar la Corte en ese caso, otros planteamientos que dio origen a toda la discusión, el proyecto del ministro Saldívar, que incorpora de manera muy avanzada ya, digamos, una concepción novedosa de los derechos humanos. Antes lo vimos también con la resolución del caso se denominó varios, no sé qué, relacionado con Rosendo Radilla, ¿no?, y que permitió una decisión histórica de la Corte Suprema de México que hoy hace posible el control difuso de la Constitución desde los jueces locales, ¿no? Entonces, estamos viendo cambios importantes, pero estamos viendo en este tránsito cómo estamos pasando de, digamos, una visión muy convencional, muy compartimentalizada de lo que debe ser el derecho, a una visión mucho más integradora, en donde vemos, particularmente en los debates que se dan entre los abogados jóvenes, cómo ya hay un ejercicio de integración de los derechos al derecho. Esa, por ejemplo, es una exigencia nueva para las facultades de derecho. Tendrán que integrar esta visión, decía yo, de manera transversal en todos los campos del derecho. No se trata, insisto mucho, de incorporar una materia de derechos humanos, ¿no? Justamente el cambio que se da en esta reforma lo que supone es que los derechos humanos dejan de ser un referente de metafísica jurídica, como se solía interpretar, para convertirse en el contenido mismo de todo el derecho. Pues hay una revisión que hay que hacer ahí en ese sentido. Pero no solamente es a la educación universitaria a la que se le plantea esta exigencia, porque esto tenemos que incorporarlo desde el preescolar, en la educación primaria, en la educación media, con miras a ir construyendo una visión de ciudadanía que sea afín a este cambio jurídico. Termino planteando un elemento más, que es el de la revisión de las metodologías, ¿no? Es decir, ya no nos da para este nuevo contexto estos métodos tradicionales de cátedra, ¿no?, en donde el profesor es el que sabe y el alumno es el que aprende. Se trata de generar nuevos métodos, nuevas metodologías que permitan la interacción entre alumnos y profesores y que permitan también hacer estos nuevos ejercicios de integración que ya he planteado. No tengo tiempo para desarrollar más cosas, pero espero haber puesto algunos elementos que permitan generar la discusión en la mesa y quizás al final de la misma poder abundar en algunos otros temas. Muchísimas gracias.
muchísimo a Luis González Plasencia sus reflexiones acerca de la evolución de la reforma constitucional muy reciente, por cierto, del 10 de julio de 2011, y que ha tenido ya pues muchas repercusiones en el país. Diríamos que la reforma constitucional del 10 de junio vino a constitucionalizar los derechos humanos, porque antes se denominaban garantías individuales, y ahora en el título primero, capítulo primero, se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Desde esa perspectiva hay un cambio muy importante, sustancial, porque ya no sabíamos si defendíamos garantías o defendíamos derechos humanos. Y sobre todo en el juicio de amparo, pues se defienden como garantías ciudadanas, o así se defendían. Actualmente vamos hacia una concreción en la Constitución sobre los derechos humanos definitivamente, de forma muy precisa. Esto no solamente es un cambio de semántica, sino que es un cambio profundo, muy trascendente, como decía Luis. Pues es una reforma constitucional que no se hacía desde hace aproximadamente 100 años. Pues la Constitución parte de 1917, del 5 de febrero, estamos a 90 años, más o menos 95 años, de su promulgación, de la Constitución, que vino a introducir, por cierto, los derechos sociales que ahora están enmarcados de acuerdo con la dinámica del derecho internacional, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los pactos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, pues ya están incorporados justamente en estos documentos. Pero yo creo que es importante señalar que la Constitución mexicana se redactó a todos estos pactos y a la propia Declaración Universal, de acuerdo con los derechos sociales que estableció la Constitución General de la República antes de la Declaración Universal, y más o menos aparejo con la Constitución de Huayna y la Constitución rusa. En consecuencia, pues, estamos hablando de un avance dentro del contexto de la reforma constitucional de los derechos humanos, porque aquí ya se contextualizan y se constitucionalizan los derechos humanos de la reforma constitucional. Te agradezco, Luis, estas reflexiones que has hecho, que me ha dado materia a mí para poder hacer estos comentarios que son muy importantes en la vida de los derechos humanos, que afortunadamente en nuestro tiempo a nosotros nos ha tocado la fortuna de defender en este país, y por mi parte los Estados Unidos. Ahora tengo el honor de que pasemos a presentar a Byron Renato Varillas. Él viene, como ya lo decimos, en representación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Él es bachiller universitario en Sociología y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene cursos especializados en derechos humanos, actualmente es oficial del programa de pedagogía de derechos humanos del citado Instituto Interamericano,
profesor de la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y responsable de investigación de la Asociación de Servicios y Promoción Laboral. Tiene una amplia experiencia como investigador. Pertenece a centros de investigación en Nicaragua, en la Secretaría del Consejo Superior Universitario Centroamericano y en la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica. Los presento a todos ustedes, los presento a todos ustedes y de paso los toledados al señor Parillas, Renato Parillas, para que haga su exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por esta invitación. El Instituto Interamericano agradece estar aquí en esta ciudad tan linda y a través de el doctor puedan enviar a sus amigos y felicitaciones y se suma el homenaje tan merecido que usted tiene por su trayectoria de una ladrina de los derechos humanos, que más que lo que he escuchado aquí tan hermoso que diga Juan Pueblo, es el mejor homenaje, definitivamente. Muy buenos días a todos, a todas, a mis colegas de la mesa y a quienes han asistido amablemente a esta actividad, a los acapulqueños, ese término que acabo de aprender, y cito a la licenciada Verónica Escobar, que estuvo aquí con nosotros, que pues le acabo de copiar el término, así es que a los acapulqueños un gran saludo, de verdad, y esta ciudad muy linda. Bien. Gracias. Yo quisiera decir en primer lugar ese análisis tan estricto, tan riguroso y sintético que nos acaba de hacer nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México. Realmente eso del Distrito Federal, realmente llama la atención porque yo voy a hablar en realidad sobre la educación en derechos humanos. Me parece que lo que él ha señalado a mí me gustó mucho, porque yo diría que la forma, el mecanismo para desarrollar lo que él está planteando en la reforma constitucional justamente es desarrollar la educación en derechos humanos. Y de la manera en que él lo plantea, no basta con que sea un curso, con que sea una materia, tiene que ser un trabajo mucho más profundo. Indudablemente esa constitucionalización que nos habla el licenciado Blanco es importantísima porque viene a legitimar no solo la perspectiva de derechos humanos, que ya de por sí el Estado mexicano, como todos los estados de América Latina, estaban comprometidos ya hace muchos años con los pactos del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y con la Convención Americana de Derechos Humanos en nuestro sistema y otra serie de instrumentos jurídicos, pero esto indudablemente le debe dar carne a la implementación de esos compromisos que tiene el Estado mexicano hace muchísimos años para desarrollar, y yo creo que algunos han cumplido bien, y hay como todo desarrollo de organizaciones estatales, pues una serie de deficiencias que hay que no solo subsanarlas jurídicamente, sino con toda una política y un cambio de cultura, diría yo. Bien, yo comienzo por decir, hablando de la educación de derechos humanos en América Latina, una visión un poco general, que el Instituto Interamericano apuesta por una educación en derechos humanos, entendiendo esa como el buen camino para avanzar en el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos y la democracia en Norteamérica.
que por cierto es una de las regiones del mundo fuertemente golpeadas por los autoritarismos, por la violencia, por la pobreza estructural, y aún hoy desafortunadamente considerada la región más inequitativa y entre las más violentas del mundo. Eso no es gracia para nosotros, pero bueno, es parte de nuestra historia, y en eso estamos los aportes que cada quien podemos dar para tratar de superar esa situación. Yo diría es importante como sintonizarnos que la educación de derechos humanos, y luego voy a dar algunos elementos porque no es una cátedra de educación de derechos humanos ni de derechos humanos. Yo diría primero que la primera consideración es que la educación de derechos humanos, por su naturaleza, es principalmente valórica, es decir, trabaja los valores, y trabajar los valores supone un cambio de comportamiento y de cultura. Por eso es que es tan difícil, y por eso es tan importante y profunda la educación de derechos humanos. Busca introducir en la enseñanza escolar los valores y principios universales que fundamentan la doctrina de los derechos humanos. Podemos decir entonces que este es el corazón de la pedagogía de los derechos humanos. La vida y la vida digna son los valores morales esenciales de derechos humanos que la educación de derechos humanos tiene como referente universal. Estos se conjugan con principios fundantes también reconocidos universalmente, como son la dignidad, la igualdad y la libertad, que desarrollan esos valores y se traducen en normas que configuran los distintos conjuntos de derechos humanos, siendo el derecho a la educación una vertiente del conjunto o generación de los derechos denominados derechos económicos, sociales y culturales. Aquí hay una noción importante de valores y principios, y es que quienes son docentes, quienes son maestros de primaria y secundaria saben y conocen muy bien la transmisión de valores en la escuela, desde la primaria y la secundaria. Los valores y principios de derechos humanos tienen una característica que no tienen otros valores, y es que tienen un respaldo jurídico, porque esos valores se han traducido progresivamente en derechos. Esa es la ventaja, es decir, hay derechos fundamentales, para decirlo al revés, que reflejan valores y principios de derechos humanos. Entonces, digamos que la educación en derechos humanos es la vertiente ética, ¿verdad? Y está la vertiente jurídica, que es la de las normas, ya nos mencionaba el doctor Luis. Decir que la educación de derechos humanos tiene por lo menos 3 dimensiones, que a veces uno como que se le pierde. Una dimensión pedagógica, que justamente es la que trabaja en los valores, los principios, es la que trabaja en el cambio de comportamientos, no solo escolares sino sociales. Una dimensión jurídica, que es la que hace alusión al respaldo el normativo jurídico de los instrumentos internacionales, el que tiene la educación, el derecho a la educación y la educación en derechos humanos. Y una dimensión política, ¿ya? Que por cierto, no sé si me equivoque, pero creo que hay un consenso generalizado en que los derechos humanos es una doctrina que tiene también una connotación política, porque no es neutral, porque defiende los derechos de la persona, de la ciudadanía, y cuando eso se hace no hay neutralidad. Entonces ahí hay toda una connotación política, pero la otra connotación política de los derechos humanos y de la educación de derechos humanos es que compromete a los gobiernos, a los poderes políticos al cumplimiento. Alguien me preguntaba desde ciencia política, ¿y qué es lo político de los derechos humanos? Entonces, un estudiante de ciencia política le decía, desde el momento en que el Estado suscribe acuerdos internacionales, se está comprometiendo políticamente a cumplirlo, ¿verdad? Es decir, cuando un Estado se compromete, está sometido a que se le exija ese cumplimiento, esa protección. Sobre esto diría, ¿cuál ha sido la dificultad entonces de la educación de derechos humanos para abrirse campo en la región? Entonces reitero, la educación de derechos humanos es una opción política, en tanto, al proponerse educar en valores, principios y prácticas de derechos humanos, busca transformar distintos órdenes de la realidad,
desde el normativo hasta el nivel de actitudes, conductas y relaciones personales en la vida cotidiana que corresponden a la cultura y por lo tanto propende generar cambios culturales con las resistencias que ello supone. Educar en derechos humanos, les digo, por experiencia, tiene resistencias en todos lados, empezando por los maestros y maestras de las escuelas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de derechos de la niñez, que no es el tema, es un tema espinoso en el medio escolar, y esa es parte de la educación en derechos humanos, no es tan fácil. Basado en el principio liberador de la educación, Pablo Freire planteaba que el aprendizaje debe estar ligado a la fuerza vital del alumno, situando su crecimiento personal como el centro del currículo. En su misión transformadora, la educación de derechos humanos aspira a motivar a los y las alumnas para la acción a través del desarrollo de conocimientos, actitudes, capacidades y habilidades que conducen al cambio social y personal en el proceso de socialización. Es una educación que desde el medio escolar se propone desarrollar moralmente a las personas y se orienta a la formación de una ciudadanía responsable, respetuosa de los derechos humanos y participativa, que fomenta una convivencia democrática por la cual tiende a fortalecer los sistemas democráticos. Es una insistencia permanente que nosotros hacemos. La educación de derechos humanos es una educación democratizadora. Educación democratizadora en el medio escolar y en la educación superior no significa necesariamente, no tiene necesariamente una connotación política, sino una connotación social de convivencia. Cuando hablamos de democratizar socialmente, hablamos de democratizar nuestras propias relaciones horizontales, de respeto, de participación, de permitir la opinión del otro o de la otra, de entender la situación de vulnerabilidad de otra persona, de ponerla en su lugar. De eso estamos hablando cuando hablamos de democratización social, y no necesariamente defender el sistema político, no es lo mismo, aunque tenemos que defender el sistema político democrático. Justamente por esa perspectiva liberadora y transformadora han pasado muchas décadas y etapas para que la educación en derechos humanos haya sido reconocida y aceptada en los medios políticos y por la misma comunidad educativa, de modo que su recorrido histórico ha tenido que abrirse paso en contextos políticos regularmente adversos. Es quizás hasta la segunda mitad de los años 80, principalmente en los años 90 del siglo pasado, que en Latinoamérica la educación en derechos humanos pasa del discurso a la práctica, a un interés real por incorporar en la educación formal a través del currículo y los textos escolares, pero con muy poco interés de llevar las prácticas de aula y de centro educativo. Esto que estoy diciendo es un poco lo que señalaba el doctor. Una cosa es que esté en las normas y otra cosa es que eso esté desarrollado como una práctica, como una vivencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, incluso a nivel educativo puede estar en las materias de la universidad, en los currículos de las escuelas, pero nadie lo practica. Es más, muchas veces en nuestras universidades uno menciona derechos humanos y se le quedan viendo. Es decir, no habla mucho de derechos humanos, ¿verdad? Porque estamos hablando de convivencia, estamos hablando de respeto. El discurso es muy bonito, ¿verdad? Pero la vivencia y la convivencia de derechos humanos es complicada, porque nos implica asumir un reto y una posición de respeto hacia los demás, ¿ya? El simple hecho de trabajar en equipo significa respetar a los compañeros y compañeras que yo tengo a la par, darle lugar a sus capacidades, a su sabiduría, a sus conocimientos, trascendiendo de que yo soy el jefe, y yo sé más que los demás, o como decía el colega, yo soy el profesor y nadie sabe más que yo. Yo a veces le digo a los estudiantes de la universidad, no, lo único que usted sí sabe es cuando hace su tesis, pero no se lo toma a otro, sino que es usted, porque el único que sabe de la tesis es uno, porque uno está haciendo la investigación, es lo único auténtico. De ahí, los demás son sabidurías colectivas. Y yo voy a ir terminando, porque sé que el tiempo es corto, mencionando un poco la parte de la perspectiva política de la educación de derechos humanos. Bien. Hay mucho que decir sobre esto. Yo quisiera decir que
En su recorrido histórico, la educación como derecho humano no ha sido una concesión gratuita ni de fácil aceptación, como no lo han sido los derechos humanos en general. Señalar que, a pesar de que han habido resistencias políticas para su aceptación, aún los derechos humanos no son una forma de vida, y eso, digamos, es uno de los retos más grandes que tenemos. Han habido avances, sin embargo, de conocimiento. Diría que de acuerdo a las investigaciones, a los análisis del instituto, diríamos que del 2000 en adelante es la década de los avances de la educación de derechos humanos y los reconocimientos. La educación de derechos humanos, como sugerencia y recomendación a los gobiernos, ha sido planteada hasta ahora por 5 acuerdos de Asamblea General de OEA. Hasta este año fue la última todavía, que tiene que ver con violencia escolar o prevención de la violencia escolar y todas las manifestaciones de violencia que afectan el medio escolar, y así una serie de consideraciones y declaraciones como la que hicieron los ministros de Educación de América Latina recientemente en la 21 cumbre de educación realizada en Paraguay el 26 de septiembre de 2011. Una última acuerdo de desarrollar la educación de derechos humanos por parte de las altas autoridades del Mercosur. Es una reunión que se acaba de hacer ahorita en el mes de marzo, y yo cerraría con 2 cosas. Una, diciendo que parte del avance que debemos ver también positivamente en América Latina es la reforma constitucional de la que hoy se está comentando. Creo que ese es un gran avance para proyectar la protección de los derechos humanos y, ante todo, para implementarlo a nivel de la convivencia y el cambio cultural que requerimos para que en realidad los derechos humanos sean una forma de vida y no un discurso político. Y finalmente sigo diciendo que la DH, por la educación de derechos humanos, es el gran reto de las sociedades democráticas de América Latina para el siglo XXI. Es el gran reto del cambio, de las transformaciones, y por lo tanto va a ser una lucha, es una lucha muy tenaz que tenemos que desarrollar, y que afortunadamente habemos ya bastantes que estamos en esta batalla. Muchas gracias. Expreso el agradecimiento al doctor Byron Renato Varillas por su intervención y por su exposición tan ilustrativa sobre la educación en derechos humanos. Es cierto que en México estamos muy familiarizados con la Convención Americana de Derechos Humanos y desde luego con la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y en esta convención se han fundamentado, se han basado organismos civiles y también organismos públicos de derechos humanos para hacer llegar sus inconformidades, sus impugnaciones ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto desde Costa Rica han hecho llegar sendas recomendaciones al Estado mexicano, y son sumamente importantes en relación a la desaparición y seguramente privación de la vida de Radilla Pacheco, papá de Tita Radilla, y de muchos otros casos como Miguel Fernández y de Rosendo Cantú, de mujeres que fueron violentadas sexualmente por elementos del ejército
y que justamente se fundaron en la Convención Americana para poder llegar a la Corte en donde se dio la sentencia correspondiente. A mí me parece muy claro y muy preciso, además de que muy puntual, el hecho de decir que ya la educación debe pasar del discurso a la práctica. Esto me recuerda la frase de Norberto Bobbio cuando decía que más que entender el fenómeno de la conceptualización y génesis de los derechos humanos, tendríamos que pasar a la práctica de los derechos humanos. De nada sirve tener un marco jurídico importante en la Constitución, en las leyes respectivas, si estos derechos humanos no se cumplen. Por eso es importante que se hable por los maestros, que son piedra angular en la enseñanza y orientación y además en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos, que vengan ya con una concepción de respeto al otro, como decía Jean-Paul Sartre, en la teoría de la otredad, el respeto al derecho del otro. Es bien importante esto porque actualmente se habla de la violencia en la escuela, conocida como el bullying, y en donde se está trabajando arduamente por parte de la Comisión de Género y de muchas comisiones de derechos humanos para abatir esta problemática del acoso y de la violencia escolar. Y de este modo establecer como principios orales lo que ha dicho el doctor Byron, introducir la educación de los valores, el respeto a los valores morales, universales y eternos que desde niños, que desde jóvenes hemos conocido a través del estudio de la filosofía, de la axiología, de la ética y de tantas materias que tienen como teleología precisamente integrar una nueva generación y valores fundamentales en cada ser humano. Mientras no respetemos esos valores, en la educación, desde el hogar, en la sociedad y en las instituciones educativas desde el jardín de niños, no podremos decir que estamos avanzando en la educación. Gracias, doctor Byron, por estas reflexiones que nos permiten ir enfocando este aspecto y ir llegando, aterrizando de algún modo en esta temática para llegar a conclusiones bien importantes de lo que es la educación y en lo que son el respeto a los derechos humanos y las reformas constitucionales, que es el tema genérico del que estamos tratando en esta mesa de trabajo. Gracias por esto, doctor, y entonces pasaríamos en el número tercero con la doctora Gloria Ramírez, que yo siento que ya resulta pues prolijo decir toda su carrera y su trayectoria en la vida académica, en el trabajo, en la praxis de los derechos humanos. Solo sé decirles que ella ha sido una permanente defensora de los derechos humanos, no solo en México, sino en el nivel internacional, y es reconocida. Alguna vez, platicando con los integrantes de la Unión Europea, me decían, es una experta en derechos humanos. Yo creo que con esto estoy diciendo de quién se trata, de una experta en materia de derechos humanos en el ámbito internacional, y por eso fue nombrada presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz. Doctora Gloria, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera primero hacer una aclaración en relación a mi ponencia, que voy a presentarles, si la puedo poner. Los significados de la reforma constitucional de derechos humanos y el derecho a la educación. Y
la reforma también cómo impacta en la educación en derechos humanos, Como además hay estudiantes de derecho, me parece pertinente, y gracias a las intervenciones que me antecedieron, muy particularmente, desde luego, a la explicación que dio el doctor Luis González Plasencia, voy a poder ir un poco más hacia cómo se aplican estas reformas. No sin antes señalar que yo dije que los derechos humanos no estaban en la Constitución. El licenciado Alarcón explicó que estaban en las garantías individuales, lo cual desde luego es verdad. Me refería yo a que no estaba la perspectiva de los derechos humanos. Y esto anótenlo, jóvenes, mujeres y hombres, porque desde su profesión ustedes van a tener que aprender cómo integrar la perspectiva de los derechos humanos en su ámbito profesional. Este término, la perspectiva de los derechos humanos, es ya un término técnico que tiene un sustento a partir, desde luego, de diversos mecanismos que se han firmado y que se han adoptado en Naciones Unidas, con el Alto Comisionado, con la UNESCO, que muy particularmente van a ser sustentados y apoyados con la declaración muy reciente de este año, de la Declaración de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Es decir, que lo que antes era un sueño, como fue y como estaba explícito en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se fomentara el respeto estos derechos para una convivencia democrática. Hoy se va consolidando en lo que se conoce ya como una obligación del Estado. Pues, ¿qué es esta famosa reforma? Y esta perspectiva hay que conocerla, porque si bien los derechos individuales son derechos humanos, no estaba el enfoque ni una integralidad de esta concepción de derechos humanos. Que también, y voy a volver a mencionar quizás, pero es muy importante por subrayarlo, estos antecedentes que ya mencionaba el licenciado Alarcón. Vivimos en un siglo y en un momento muy interesante, ante el marco que se abre y que se explicó muy claramente, y está inclusive una interpretación que me pareció muy importante, de cómo debemos nosotros en el ámbito de la práctica política considerar estos mecanismos internacionales que el gobierno de México los firmaba pero no los cumplía. ¿Qué significa su cumplimiento? ¿Y qué significa en un momento muy paradigmático, diríamos, muy especial, en el que México ha tenido en estos últimos años, hoy tiene 6 sentencias internacionales? Hemos firmado muchos instrumentos, claro que firmar el pobre se dice el gobierno, ¿verdad? El cumplir, quién sabe, pues lo vimos incluso en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Se hace Dios que yo firmé, pero no vi lo que firmé. Pero acá el gobierno lo firma, tiene una alta presencia y el problema es que no lo cumple. ¿Por qué no se cumple? Y es algo que hemos empezado a trabajar desde hace algún tiempo en el seguimiento con observatorios que buscamos cómo cumple el gobierno de México, por ejemplo, con la Convención de las Mujeres, esa convención que se sigla, se dice CEDAW, y que es una convención contra la discriminación a la mujer. ¿Por qué firma y no cumple? ¿Y qué es lo que tiene pendiente? Ahora bien, si la reforma se aprueba el 10 de junio, se aplica el 11 de junio, tenemos nosotros muchos pendientes, empezando por las 6 sentencias que México ha recibido. México fue designado culpable de violar los derechos humanos en los casos que voy a mencionar muy rápidamente. Además de todo lo que firmamos prácticamente casi todos, hay algunos que todavía no firman, por ejemplo, una convención contra la discriminación en materia de enseñanza y algunos otros que quedan por ahí, pero son menores ante los mecanismos más importantes. Algunos de ellos incluso México los ha promovido, los firman, se ratifican, y ¿qué pasa? Eso es lo que quisiéramos saber, ¿no? Si hoy tienen rango constitucional, como se mencionó, los mecanismos internacionales. México tiene de 2000 a 2010 1.200 recomendaciones internacionales, 1.200, de las cuales tenían en 2010 224, ahorita son cerca de 300